Ay, pero mira qué cheto, me lo dice en inglés y todo. Bien, bueno. Este es el momento incómodo cuando uno ve Zooms en YouTube, ve que toda la gente está así mirando, expectante, toqueteando botones. Momento incómodo. Esperen que miro la hora. Ah, mira, te avisa arriba, este webinar será transmitido en vivo. Qué loco, qué bien. Re bien. Qué bien. No tenemos un voto seguro electoral. Estamos, bueno, estamos en I5. A ver, espérenme que tengo que mover una cosita acá. Bueno, más que aceptable la cantidad de gente que tenemos para arrancar. Más que aceptable, vamos a fijar esto acá. Y... Bueno, gente, ¿arrancamos? ¿Qué les parece? Yo creo que sí. Tenemos 26 personas, así que estamos como para arrancar. ¿Ok? Ahí lo ve Martina, bueno, hay como que está todo el mundo. Muy bien, ahí está Martu. ¿Cómo andas, Martu? Bueno, buenas tardes, noches, buenos días, y en esto después en diferido en YouTube. Mi nombre es Celeste, este va a ser un Zoom, va a ser la primera jornada interna del 2021 del Grupo de Investigación en Ciencia Política sobre Género, Derechos Humanos e Información Gubernamental o Transparencia. En realidad el nombre formal del grupo es mucho más estrambótico y pomposo, pero nosotros le decimos así, GIG en realidad, G-I-G, que es Género, Información Gubernamental y Derechos Humanos. Hoy tenemos un panel así como súper estelar, nunca se dijo eso. Dentro de un ratito vamos a presentar a las 3 panelistas que tenemos, que en serio, fuera de broma, son de mucho nivel. Es gente que queríamos que participase y la conseguimos para que esté en el mismo momento. Ahí el universo conspiró para que podamos estar con ellas. Quería, antes de que arrancásemos, contarles algunas cuestiones del grupo de investigación. Este grupo de investigación en realidad es una idea del 2017, pero lo que hizo fue materializar históricamente algo que se llama la agenda de mujeres y transparencia,
perdón, que empezó en 2018 a partir de una materia de grado que tengo ahí en FSOC, la materia de Estado Abierto, es una materia que trabaja temas de transparencia gubernamental. Hicimos una agenda de mujeres y género y empezamos a encontrarnos en diferentes espacios de la administración pública. Empezamos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, después, 2 meses después de la marea verde, así que el clima era perfecto para arrancar ahí. Seguimos después en la UNLP, seguimos en varios lados rotando, haciendo más cosas. La idea justamente era pensar la transparencia por ahora gubernamental, a la luz de una perspectiva de género y a la luz del rol que las mujeres pueden tener en eso. Nada, es mucho más largo, digo, no las aburro con eso. Después tomamos el desafío, si se quiere, de convertir eso en un grupo de investigación, porque nos iba a permitir no solo tener un espacio institucional, sino también poder empezar a investigar, empezar a profundizar en algunas cuestiones que tienen que ver con la transparencia y sobre todo con el acceso a derechos, ¿sí? Con el rol que tiene la información gubernamental en la garantía de derechos humanos, que es absolutamente determinante. Digo, uno para ejercer derechos necesita tener información, necesita tener un mínimo de acceso a la información pública gubernamental en este caso. No obstante, digo, la transparencia corporativa y la transparencia de otros ámbitos del sector privado también es importante. Digo, en realidad tendríamos que hablar de transparencia social y no gubernamental. Entonces, la idea fue de algún modo empezar a ver ahí. El año pasado largamos con todo, pero bueno, largamos con todo en un 2020, ¿no? Imaginan que fue como, no sé si era largamos siquiera, ni sé si aplica el verbo, con eso les digo todo. Porque el cuatrimestre empezó después, en junio, o sea, todo fue una cosa absolutamente surreal, como lo fue en todos lados y como lo sigue siendo, evidentemente. Entonces se nos complicaron algunas cuestiones, sobre todo operativas, digo, nosotros íbamos a funcionar en FSOC y después no funcionábamos en FSOC, o sea, es una cosa inenarrable. Así que hicimos en conjunto hicimos un paper que estamos ahora por publicar en una revista de difusión de la UNLP, con unas compañeras del grupo, y la labor colectiva, que era la elaboración de un protocolo de información gubernamental, lo dejamos para el 2021, y digo, lo dejamos en su momento en diciembre, en noviembre del 2020, porque en realidad, al menos yo presuponía que 2021 iba a ser normal. Yo tenía esa vaga idea ridícula, equivocada en mi cabeza. Bueno, nada, estamos donde estamos. Igual que cuando vinimos de España, diría mi abuela. Entonces, digo, no obstante, lo que sí tenemos ahora es el aprendizaje del 2020, ¿no? El poder manejarnos y organizarnos de esta manera. Me parecía que el grupo, aparte de tener la labor colectiva, que es la elaboración del protocolo, que es un activo para las personas que están acá, por ahí les suena como medio abstracto, una cosa medio extraña. Un protocolo es un activo de gestión, que le sirve a la administración pública para a partir de ahí construir políticas, ¿sí? También es una política pública, también en sí mismo, pero digo, es un activo de gestión que a veces, quienes estamos muy cerca de la administración pública, siempre se ve que esas ingenierías se necesitan para poner en marcha ciertos mecanismos que en la administración pública son a veces lentos, engorrosos. La administración pública es el lugar que más tiende a la homeostasis, ¿no? A quedarse en el mismo lugar, en el mismo equilibrio, incluso cuando ese equilibrio es malo. Pero es un espacio, es el espacio de las inercias, digamos, por así decirlo. Entonces, no, digo, diseñar esto es un trabajo grande, no es tan sencillo. El protocolo puede terminar siendo 2 hojitas o 10 hojitas, pero tiene detrás unas bambalinas, una ingeniería bastante grande, muy como puntillosa, pero a la vez eso, si bien es un activo y es algo que vamos a seguir trabajando y es algo que no solo tenemos que elaborarlo, tenemos que después incidirlo, por esto mismo que les dije, porque la administración pública no se mueve, y no se mueve si uno no persigue a la gente que está dentro de la administración pública y literalmente casi que la cosa. Si no, no se mueve nada, todo sigue siempre igual, todo se va reproduciendo a lo largo incluso a veces a través de las gestiones. Entonces, digo, no solo esto hay que después darle una dimensión activa, concreta, de incidencia, sino que me parecía que el tema estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de garantía de derechos humanos, digo, no puede ser solo una cosa. Si hablamos de información gubernamental, estamos hablando del medio para una plétora de derechos. Digo, el medio que es determinante, digo, si no, no se puede ejercer ese derecho. Ustedes tal vez asocien el derecho a acceso a la información pública con cosas muy concretas, como la transparencia que blanden algunos gobiernos, o un pedido, las que son periodistas acá, digo, un pedido de acceso.
está perfecto, pero digo, también hay otros tipos de transparencia más soft, más blandos, más comunes, que vemos todos los días, que ustedes la están consumiendo, ustedes están accediendo a esa transparencia, nada más que no se dan cuenta que lo están haciendo, pero son mecanismos también de transparencia. Pero estamos hablando de derechos humanos, y la agenda de género es enorme, es infinita, y va a seguir creciendo, o sea que no hay manera de comprenderla con H intermedio, no hay manera de asirla entera. Entonces me parecía que el grupo tenía que tener como más capas. Y así empezamos con las coordinaciones. Hoy tienen, y están por aquí, así que si se quieren conectar por el chat privado pueden hacerlo. Digo, tenemos una plétora de coordinadoras, una mejor que la otra, digo, especialistas en su área. Entonces el grupo, aparte de trabajar la cuestión del protocolo, puede trabajar cuestiones como IBE, puede trabajar equidad legislativa, puede trabajar agendas de derechos humanos como trata, digo, puede trabajar, y mi idea es que se siga incorporando. De hecho ya estoy cerrando algunas otras coordinaciones para esta semana entrante. Entonces digo, tiene que seguir rotando esto, tiene que seguir habiendo gente que hace un microclima, y a partir de ese microclima, que es su especialidad, sigue construyendo acceso a derechos. Yo por ahí lo construyo desde la información porque soy transparentóloga, y a eso me dedico hace muchos años, y me voy a seguir dedicando. Pero digo, no quiere decir que sea la única manera de acceder a derechos, o no debería ser la única manera de acceder a derechos. Entonces esa es un poco la idea de este grupo, y a dónde estamos. No me quiero meter en definirles cada coordinación, porque en realidad me parece hasta... Primero porque cada una de las coordinadoras trabaja en total libertad, o sea, yo no me meto en nada en el trabajo de ellas, pero aparte porque quisiera que lo definan ellas, y esa es nuestra labor a partir de mañana, así que vamos a salir a partir de mañana en redes a presentar a cada una de ellas, y a las que se vayan sumando. Así que, bueno, nada, las personas que son participantes meramente interesadas, digo, también después quedemos en contacto para seguir charlando de esas cuestiones. Antes de presentar el tema acá, tengo que hacer una salvedad personal, incómoda o no, pero bueno, nada, es lo que está pasando. Algunos de ustedes saben que me conocen, otros no. Hace casi 2 meses tuve COVID, y a partir del COVID tuve unas consecuencias medio graves, una gravísima, hice un shock hipovolémico, y estoy acá hablando de mi lado, y quedé con secuelas neurológicas difíciles. No se nota porque estoy sentada y estoy en mi casa, no me puedo mover de mi casa. Si me muevo de mi casa la cosa se complica seriamente, pero hay muchos momentos en los que pierdo la visión por completo, así pantalla negra, o tiemblo. Y sé que hay mucha gente que vive con eso, a mí todavía me destroza. Estoy en pleno periodo de recuperación, me voy a recuperar. Esta no es mi vida, y no va a seguir siéndolo, pero hasta que eso no pase, me lo tengo que bancar. Y como estoy acá recibiéndoles, es absolutamente brutal y hasta displicente que apague la cámara, pero si alguno de esos temblores sucede, la voy a apagar. Es pudor, me da vergüenza, nada más, no es otra cosa, no hay otra cosa, solo eso. Así que si lo hago, no se preocupen, yo estoy escuchando igual que ahora, y puedo hablar igual que ahora, y cognitivamente estoy perfecto, pero motrizmente la cosa está un poco complicada, aún va a estar mejor. Prometo. Así que si lo hago, no se complican, no pasa nada, ¿sí? Es solo eso, es un momento que va a pasar. Dicho lo cual, ahora sí, ya me voy a las 3 panelistas que tenemos. Una es Florencia Luna, la otra es Sol Rodríguez Garnica. Qué divina, alguien que ahí me pone fuerza en el chat. Romy. Sí, vamos a hacer fuerza y vamos a salir de esta, no puede ser. Esto, la actualidad no puede ser, no la voy a aceptar. La tenemos a Sol Rodríguez Garnica y a Jazmín Badía, cada una de ellas, digo, las 3 periodistas, muy avesadas, digo, están en contacto con información, digo, la información las atraviesa tanto que ni ellas se deben dar cuenta de lo mucho que las atraviesa. Tal vez no sé información exactamente de la misma manera que la pensamos gubernamental, pero eso no importa, porque en realidad ese es un trabajo que después hacemos les transparentólogos en otro aspecto, o sea que no se preocupen. Entonces las invitamos a ellas porque queremos ese discurso, queremos esa visión en realidad en este momento. La idea con ellas es trabajar a manera de charla, ¿sí? Si bien es un espacio académico, somos un grupo académico, digo, hacemos academia, digo, esto no es un espacio de clase magistral, así que vamos a estar tranquilas, charlando, digo, intercambiando, co-construyendo algo. Le vamos a preguntar a ellas en realidad sobre 2 cuestiones. Primero, qué problemáticas o qué situaciones, a veces no es del orden del problema,
aunque eso en algún espacio teórico podríamos discutirlo, si todo no es un problema a partir de algunos órdenes sociales, como los patriarcales. Pero digo, dejando un poco de lado eso, digo, ¿qué aspectos de las vidas de las mujeres creen que requieren intervención estatal? Acá tenemos como la lámpara de Aladino, digo, después viene el plano de la realidad y ahí el Estado empieza a decir que no a algunas cosas porque no tiene presupuesto, porque no puede, porque no tiene herramientas, bla, bla, bla. Acá después pasan otras cosas. Pero digo, acá estamos en un espacio de pensamiento y podemos pedir como si, nada, como si tuviésemos, no tuviésemos restricción presupuestaria, dirían los economistas, o sea, como si tuviésemos plata infinita, pedimos lo que queremos. Entonces acá la idea es pensar ese tipo de dimensiones y después consultarles acerca de qué información gubernamental han necesitado o qué harían en poder de cierta información gubernamental que podría publicar el Estado, o qué información gubernamental creen que el Estado debería publicar y ya. Digo, pueden tomar y comentar esos dos disparadores como ellas quieran, no, digo, no hay respuestas correctas. Hay pareceres de personas situadas y eso es lo que buscamos, ¿sí? Buscamos significaciones, no respuestas ni de manual, ni respuestas correctas, ni nada de eso. Así que eso sería todo por hoy. ¿Dónde la tengo? A ver, ¿dónde tengo? Acá la veo a Florencia, ¿dónde la tengo a Sol y a Jazmín? ¿Las tengo por ahí? No las escucho todavía. Hablé yo. Hola. Hola. Bueno, ahí está Jazmín, ahí la vi a Jazmín. ¿Y a Sol no la tengo? ¿Dónde la tengo? Aquí, No la aquí. veo. Ahí está, ahí está la vocita de Sol. Bueno, nada, chicuelas, no sé, como quieran empezar, tranquilas, no se peleen por empezar. No me hagan que las rete, que soy la anti. No. Bueno, por favor. Bueno, empecemos a hablar un poquito, no sé. Dale. Te escuchaba recién, Celeste, al respecto. Bueno, si pudiéramos pedir cuántas cosas le pediríamos al Estado en su intervención. Me llamaba la atención la semana pasada al respecto, bueno, de esta decisión de ANSES y el tema de las jubilaciones y cómo de alguna forma se le reconoce a ciertas mujeres las tareas de cuidado a través de contarle estos 3 años por hijo y demás. Y ahí me parece que hay una gran falencia justamente del Estado y ahí me parece que tiene que haber una reparación clara y empezar a fijarnos un poco más en esto, en las tareas de cuidado y cómo tendría que ir articulando el Estado para ir reparando un tejido social que encima cae, porque la mujer que no se ocupa probablemente de las tareas de cuidado porque tiene que salir a trabajar es la misma que termina contratando a otra mujer, Exacto. probablemente, que es la que trabaja también para hacer esas tareas de cuidado y que después tiene que ir a su casa a realizar las suyas propias y se forma esa cadena muchas veces de precarización y que siempre recae, o la mayoría de las veces, porque acá me van a decir not all men y bla, 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 en ese discurso tan maravilloso, bueno, la mayoría de las veces recae, y hay un montón de trabajos al respecto de esto, recae en las mujeres de cada uno de los núcleos familiares. Entonces ahí me parece que sí o sí tiene que haber una reparación y me llamó poderosamente la atención que no se vio prácticamente reflejada esta decisión en ningún lado. Y fue como, pero es una decisión importante que se toma desde el Estado, empezar a reconocer de alguna forma, empezar a reparar. Ahí me llama la atención y siempre pasa, bueno, después se discute sobre lo mismo. Muchas veces se partidiza cuando tiene que ser una decisión estatal esta y tendría que ser una política pública de cara a 10, 15, 20 años, cómo empezar a reparar esas desigualdades. O sea, si empezamos a pedir, ¿no? O sea. No, y es de empezar digo, esto como disparador sirve como pensar otras cosas. No sé si suma, digo esto y me callo porque son ustedes las que tienen que hablar, pero digo, a la hora de hacer un protocolo de publicación de información, aunque les parezca mentira, digo, pueden servir cuestiones grandes como violencias, ¿sí? Problemas clásicos que estamos acostumbradas a oír y a estudiar y a ver, pero también puntas del ovillo. En la esquina de mi casa 2 mujeres que atienden un kiosco, les pasa tal y cual cosa, y es la esquina de tu casa, en un kiosco, en una ciudad, en un país de Latinoamérica. Pero cuando uno tira, esto es como en terapia, ¿no? El síntoma, ¿vieron que uno tira de una piola y se cae todo el platerío? Bueno, es un poco así, eso tira de un ovillo que uno va en realidad
tratando de desmalezar eso y se encuentra con que en algún lado del camino hay un derecho vulnerado, en algún lado hay un problemita, hay algo que se salió de lugar y se descolocó y tenía que estar recolocado. Digo, pasan cosas a lo largo de ese trecho. Y eso es lo que hay que descubrir, por eso no hay respuestas correctas acá. Digo, la idea es escucharlas a ustedes, dar disparadores. Para mí esto, aunque ayer o antes de ayer se lo contaba una colega, este tipo de conversaciones que deberían ser entrevistas un poco más formales y tal vez de corte un poco más académicoso, en realidad no lo son. Son como ¿vieron cuando un diseñador de ropa, o cualquier tipo de diseñador, cualquier persona que hace arte o que tiene algún estímulo visual, mira desfiles de moda porque se quiere estimular la cabeza, no es porque vaya a diseñar eso? Es un poco eso. Yo necesito escuchar, como el analista, ¿sí? Escucha flotante, escuchar gente que me diga una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y ahí es como que caen las fichas. Y eso después, bueno, hay que transformar un derecho, una política pública, bla, bla, pero es una transformación que viene después. Yo necesito escuchar este tipo de cositas, así. Y que me van a estimular, que van a inspirar, de alguna manera. Esa sería un poco la idea. No hablo más, me callo, prometo. Creo que un poco en la línea en la que iba Sol, se me ocurre pensar en el tema del uso del tiempo, ¿no? Como que en definitiva es un poco eso. No está cuantificado ni cualificado eso tampoco. Yo por lo menos no lo encuentro en ningún lado, en ningún informe al respecto. Y por lo que estuve investigando un poco, el último hecho fue en 2013, Exacto. Entiendo que se iba a hacer otro en 2020, y bueno, lo que nos pasó a todos es la pandemia, pero creo que empezando desde ahí, si no tenemos un número que me hable de este tipo de cosas, y me parece que es medio complejo del análisis, digamos, de cómo empezar a sacar esa punta del ovillo que decías. Y también, bueno, ahí no lo puedo evitar, la periodicidad, ¿no? Digo, 7 años es mucho tiempo para una encuesta de uso del tiempo, digo, también. Y acá vuelve también el Estado a decirte, no tengo presupuesto para eso. A mí me encantaría hacerlo todos los años, digo, hacer como una suerte de PH, pero también se complica, digo, empieza a haber problemas. Pero bueno. Claro, nada, pero sí, terminamos recayendo siempre en observatorios privados que dependen de los intereses de unos pocos, qué sé yo, no sé si esa información es realmente certera. Y las políticas públicas van en base a un número que salga de lo público también, entonces me parece como un poco complejo desde ahí. A mí me toca desde la parte comunicacional, pero entiendo que sí. Bueno, es algo parecido a lo que pasa con los femicidios, perdón, ¿no? El Estado tardó mucho tiempo en hacer un registro que tiene sus complicaciones, que es el que hace la Corte Suprema, que se va actualizando y demás. Pero antes dependía, y las únicas cifras que había eran las de las organizaciones civiles, de los observatorios de género que se encargaban de recabar, de acuerdo a los recursos que podían, los distintos casos en Argentina. Ahora tenés un observatorio que lo hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también tiene sus falencias, que también tiene sus huecos en los cuales hay que seguir trabajando. Entonces hay un montón de cuestiones ahí donde todavía el Estado le cuesta, y estamos hablando de una agenda que está hace por lo menos 6 años, 7 años, que hay como una insistencia específica sobre esta problemática en particular. Y todavía no ha logrado resolverlo, y muchas veces también depende de los números que dan las organizaciones civiles. Sí, que por supuesto, y digo, ustedes recién hablaron de recursos, digo, los recursos que puede tener una organización, aun cuando esté bien financiada, incluso por un organismo internacional, digo, no tienen el despliegue logístico que puede tener el Estado, por ejemplo. Digo, imagínense una coordinación nacional con respectivas coordinaciones provinciales para cubrir estos temas. Una belleza la información que sale de ahí. Digo, el panorama, una belleza sería. Ahora digo, un observatorio pequeño, incluso uno rico, no tiene la cantidad de gente para movilizar y para cubrir este tipo de información. Un poco la tecnología va ayudando en eso, pero que la tecnología ayude no significa que todas las organizaciones tengan el acceso necesario a trabajar con datos, bla, bla. Hay también otros problemas en el medio. La importancia, además de las estadísticas oficiales, hoy recibí
el reporte de la Justicia Nacional que elabora el Poder Judicial de los femicidios del año 2020. Sí, salió una nota hace poquito. Registran 287 femicidios en el 2020. Y Mumala tiene registrados 327. Claro. Entonces, si no tenemos números reales, concretos, fehacientes, confiables sobre el que pararnos, evidentemente cualquier diseño de políticas públicas va a estar desvinculado de la realidad. Es que tiene que haber aparte un criterio claro sobre cómo, que eso es algún problema que está costando a nivel Latinoamérica también, cómo contabilizan y cómo se contabilizan los femicidios. Muchas veces la Corte usa algo bastante estricto, que es las carátulas y las imputaciones que hay en los distintos expedientes judiciales. Si se lo imputó como femicidio, es un femicidio, punto. Hay casos que son grises, hay casos que quedan sin resolver. Hay casos en los cuales muchas veces el femicida se suicida y eso no termina con la imputación y entonces no aparece. Y esos casos grises, bueno, es parte de un relevamiento que también está tratando de hacer la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, tratando de trabajar también sobre eso a nivel latinoamericano, pero todavía cuesta. Entonces hay una deficiencia clara. Entonces, ¿cuál es el número real? Los observatorios utilizan muchas veces lo que es las publicaciones de los diarios y de los medios en particular. Y después quizá haya casos que no eran específicamente un femicidio, sino que se trataba de otro tipo de homicidio o de otro tipo de violencia. Entonces también es confuso a la hora, obviamente, de pensar en una política pública si no tengo un número claro y no tengo cómo hacer el registro de ese número también. Totalmente. Imagínate, no sé si vale el comentario, hacerse política pública en muchos otros aspectos igual de sensibles. Iba a decir adivinando, pero no me animo a decir adivinando. Vamos a decir que se hace con cierto grado de tecnicismo. Pero así se diseña política pública, digo, cuando uno empieza a rascar un poquito el mecanismo de política pública y de diseño estatal de muchos programas, lamentablemente caen este tipo de cuestiones. Y ahí es donde ustedes ven el valor de la información, digo, estamos entrando a una habitación a tientas a ver dónde está el interruptor, presuponiendo con algunos números que no coinciden, cómo vamos a intervenir de esta manera. Entonces ahí ustedes pueden ver, digo, donde dicen, pero a ver, ¿quién me está diciendo la verdad? Bueno, ahí es donde ustedes ven el rol crítico que tiene eso, para decir, porque a partir de ahí va a haber decisiones, erogaciones, intervenciones del Estado, o sea, a partir de ahí se desencadena toda una maquinaria que es lo único que tenemos para domeñar esa situación y eventualmente cambiarla, eventualmente hacerla regredir, ¿no? Nada, eso, me vuelvo a callar. Prometo. Yo creo que eso lo vi mucho siendo periodista hace menos de 2 años, con el tema de aborto, el no haber, antes de ser clandestino obviamente no había números, entonces cuando haces una nota o tratás de hablar del tema, como que siempre está esta cuestión de que desde afuera siempre se cuestiona, bueno, ¿de dónde salen esos números? ¿Cómo se calculan? ¿Cómo...? Terminan apareciendo un montón de comparaciones, no sé, mueren más mujeres por tal cosa, entonces ahí también queda en evidencia como la importancia de tener estadísticas, qué sé yo, confiables y estandarizadas en la manera en que se toman sobre algunas cosas, algún hecho en concreto, en este caso, no sé, alguna cuestión de salud, por ejemplo. Eso también puede hacerse por ley, porque además como hay enfermedades, por ejemplo, infectocontagiosas de denuncia obligatoria, digo, toda persona que pasa por un hospital público que tiene una enfermedad de esas características, el profesional que la atiende debe registrar a esa persona, no con nombre y apellido porque es anónimo, pero se registra y se envía a un registro nacional para vigilar esa situación epidemiológica. Bueno, por ley también deberíamos tener otras situaciones de denuncia obligatoria que pasan ya sea por hospitales o por cualquier dependencia pública, para poder llevar un registro un poco más acomodado a distintas realidades, ¿no? Digo, se puede hacer por ley el registro obligatorio de ciertas
situaciones. Estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, voy a decir algo que va a sonar a pateo de tablero de sobremesa, ¿no? Hay un montón de cosas que por ley deberían suceder en nuestro país. O sea, ¿cuántas? Digo, desde la ILE en adelante, ¿cuántas cosas que, digo, seguramente la IBE, lamentablemente, en este momento no se está aplicando en algún lugar, y ese es un problema. Seguramente. O sea, entonces, si no caemos en un punto álgido en una estación, lo caemos en la otra esquina, digamos, o sea, en algún lado nos ataja, digo, nos agarra en alguna esquina. El lobo está en alguna esquina, por así decirlo. Entonces, es súper complicado, por eso el lugar de la incidencia, por eso el lugar de visibilizar este tipo de problemas, por eso el lugar de ir y picar cabezas a los pájaros carpinteros al interior de la administración pública, etcétera, etcétera. Prometí 5 veces que me caí. Las escucho, perdón. Y se me callaron ellas. Suspenso. Suspenso. Bueno, nada, se me callaron ellas. Bueno. Y ¿alguna de ustedes, como las periodistas, han hecho pedidos de acceso a la información? ¿Cómo han manejado esa cuestión? Si lo tuvieron que hacer, por ahí eventualmente no, o sea, es probable que no también. O no se han cruzado eso. Sí, he tenido que hacer algunos pedidos de acceso a la información pública, más que nada al Poder Ejecutivo. Al Poder Judicial no tenés dónde hacerle un pedido de acceso a la información pública, que eso es lo que pasa todos los días. Exacto, esa es otra problemática, absolutamente. O sea, ¿Y tuviste infructuoso? no, al Poder Ejecutivo hice 2 durante el gobierno de Macri y 1 ahora durante el gobierno de Alberto Fernández, y los 2 respondieron con la información requerida. ¿En tiempo y forma? Sí, Relativo. relativamente, Okay. no tardaron 2 meses, que es bastante. Así que yo pensé que podían llegar a tardar más, pero no era tampoco algo tan comprometedor ni nada, pero fue una respuesta acorde en tiempo, y no es que me respondieron cualquier cosa, sino fue puntual a lo que yo estaba pidiendo, así que en ese sentido no hubo problema, pero sí me encuentro todos los días que no hay un lugar dentro del Poder Judicial donde uno pueda hacer un pedido de acceso a la información pública. Depende de la buena voluntad del juez, tribunal, de lo que sea, en que te brindes información. Tenés una plataforma que supuestamente tiene todos los fallos, pero no los tiene. ¿Por qué no? Porque hay muchos jueces que no los mandan y nadie se los exige tampoco, por más de que sean actos de gobierno. Así que ahí sí me parece como una gran falencia, entre muchas, pero una gran falencia ahí del Poder Judicial. Sí, y el punto de transparencia, o sea, acá no voy a evitar ponerme bien gremial, digo, eso nos hiere críticamente a nosotros, porque digo, uno blande una bandera y trata de hacer algo, y después si la cosa no funciona, es lo peor que te puede pasar, digo, es como que el médico te prescribe una medicación que no funciona, o sea, no vas más al médico. Es muy complicado, es una herida, no solo es una herida institucional, digo, es una herida en el propio discurso de la transparencia, en el propio discurso del acceso a la información, que no nos permite después seguir avanzando en eso. Sin duda que el Poder Judicial es el poder más opaco, sin duda. Tiene todo para ser más opaco porque tiene un nivel, o sea, maneja unos niveles de poder ridículamente superiores al del Ejecutivo, aunque la fantasía de la gente crea que en realidad, el poder está en quienes votan, o sea, absolutamente no, si uno patea, hablando mal y pronto, algún despacho, uno ve que hay jueces que viven hasta en sus prácticas, hasta en su manera, en sus modos, en sus oficinas, sus despachos son señoriales, y todo eso predica, todo eso habla de, pero sin duda es el poder más opaco, y en esos términos es el poder, y me van a asesinar por esto, pero en esos términos es el poder menos democrático, y punto. Probablemente es el que más le cueste, sí, totalmente. Obviamente estamos hablando de generalidades, hay un montón de jueces, fiscales, defensoras, todo, que
hacen bien su trabajo, que se ponen a disposición, que, a ver, tienen un compromiso con la información pública y con un montón de cuestiones relativas también a su lugar y al lugar que ocupan, pero la verdad es que hay una gran mayoría que todavía no, y como sistema, el sistema judicial tiene esa gran falencia. Recién nombraba lo de señorial y solo se me viene a la cabeza una funcionaria que tiene en su despacho un sillón cual trono de paño rojo. Bueno, está, ok, listo, ya está. Les comparto esta imagen. Sí, bueno, no me extraña, digo, hay espacios que son incluso de jueces muy conocidos, digo, que vemos en los medios o que tenemos el apellido, lo escuchamos porque intervienen en cuestiones sensibles o han tenido algún renombre mediático por lo que fuere, digo que es llamativo ver lo que sucede adentro. O sea, No tanto en un igual. lugar, ahí vuelvo a ponerme, ¿eh? ¿Cómo? Que no tanto igual. Como tienen esa suerte también. No los conocemos Sí. tanto, digo, en ese sentido. El hablar, sí, claro, totalmente. Desde esa opacidad también tienen ese tipo de discrecionalidad, sí, totalmente. Pero digo, eso te habla de todo un sistema de prácticas, de todo un poder ordenado a ciertas prácticas que van a ser imposible. O sea, la lógica de la transparencia es justamente la contraria, ¿eh? Ojo que cuando hablamos de transparencia, y esto puede ser incluso algo que la misma opinión pública tergiverse, sobre todo porque usualmente la funcionaria que blande transparencia, sobre todo en campaña, digo, presenta una imagen que es absolutamente tergiversada de la transparencia. Digo, la idea de casa de cristal, perdón, no debe ser así, ¿eh? Digo, cuando uno utiliza la transparencia en exceso, hace daño. De la misma manera que 1 litro de agua para vos es poco, 2 litros es óptimo y 10 litros te manda al hospital, ¿sí? El exceso de transparencia también es malo. Digo, es una cuestión de diseño que hay que tener mucho en cuenta como para que uno llegue al nivel óptimo que hace funcionar esa institución. Pero también es la excusa de muchos funcionarios que cuando les hablan de transparencia piensan en que alguien les va a abrir el placar, entonces dicen no, y se resisten completamente. Digo, esa es una de las tantas lógicas. Otra lógica es que la información no se produce. Es que la misma información es discrecional, entonces la información la tiene un juez, y cuando digo que la tiene un juez, literalmente, o sea, la tiene en su despacho, bajo 4 llaves, en su escritorio o en su casa, y se la llevó, y es un bien, de la misma manera que algo en su casa, es un objeto de uso, ¿sí? Entonces no es información en más de o sea, en nuestro país no hay una concepción de que la información es un bien público. No es del persona a cargo, no, tampoco es de ningún ciudadano particular, es un bien del Estado. Digamos, eso tampoco está legislado, vuelvo a lo que decía Paola. Digo, nosotros necesitaríamos para implementar cualquier política de transparencia y de acceso a derechos, también alguna buena, robusta y funcionando legislación que tenga que ver con el acervo y la archivística de la información en manos del Estado. Porque cuando uno quiere ir a averiguar información, y esto pasa también en lo que recién comentaba Sol acerca de la agencia de acceso, no la encuentra la información. Y a veces no es que la persona a cargo la retasea, la información no está, literalmente, porque no fue recabada, o sea, no está, no hay manera de hacerla aparecer, salvo inventándola. Digo, no fue recabada, no fue bien archivada, se la llevó a alguien se puso un poco paranoico y mejor me la llevo a casa y queda en casa. O me la llevo de recuerdo cuando termino la gestión pública, me la llevo, si total, ¿por qué no? Porque me la llevo así, mamá ve que fui director nacional de no sé qué, ¿sí? Y eso también pasa. No es la regla, pero sucede, y podés toparte con algo así, tranquilamente, a la hora de hacer un pedido o a la hora de hacer transparencia activa, de publicar información. Y por supuesto que eso también tiene que ver con el acceso a derecho en términos de género. Más aún en términos de género, donde el Estado todavía tiene manos bastante pequeñas, bastante debiluchas, para intervenir sobre problemáticas que son estructurales. Digo, que no son problemáticas, no es un caso aislado de violencia acá, no, es estructural, o sea, es por todos lados, es debido a muchas razones, ¿sí? Es algo que se está constantemente reproduciendo, que nosotras mismas, las mujeres mismas, también reproducimos patrones de violencia constantemente, o sea, digo, tiene muchas caras esto. Cuantas más caras tiene, el Estado se queda un poco como trotando detrás del problema, ni siquiera Perdón, corriendo.
Me parece que es un problema también del sistema, porque si recae definitivamente en una persona, el problema no es de la persona, el problema es del sistema en sí. Hace poco escuchaba a la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, que decía que ella trabajaba de ministra, no era ministra. Y me pareció súper interesante el planteo, yo no me lo había puesto a pensar. Y sí, la realidad es que sí, ella trabaja de ministra y las personas que están trabajando en el Estado en este momento trabajan de el puesto, pero en realidad están haciendo historia, digamos, son funcionarios. Me parece como un concepto interesante, que la persona que se lleva ese papel a su casa, un poco, no sé si tan culpa de esa persona, es un poco culpa del sistema en el que está inmerso, porque no puede recaer en esa persona eso. Totalmente. No tengo comentarios como de responsabilidad, porque pueden ser malinterpretados en realidad. Si estuviésemos con un tiempo mucho mayor, hasta te podría comentar cuestiones que cualquier colega transparentólogo primero me agotaría, pero hay cuestiones de problemas de transparencia y de acceso a la información que son producto del sistema. Vos decís, no, pero es fulano, perengano, que está haciendo las cosas mal. Sí, pero no. Digo, hay todo un sistema que está ordenado a la opacidad. Hay todo un sistema que está ordenado a la jerarquía y a la personalización del poder. Hay todo un sistema que está ordenado a eso. Entonces, sí, ponele que alguien es un poquito más de lucho y no se resiste. Hay todo un sistema ordenado a la opacidad. Hay todo un sistema ordenado a la opacidad. Hay mucha gente que está muy a favor de la transparencia. Tiene. Son los que son transparentes y el otro, no nosotros. Esto es así, en la vida. Entonces digo, también pasa, y pasa en muchos sectores que están muy comprometidos con la política, con la transparencia, digo, pasan de muchas maneras, muchas lógicas, ¿sí? O hay mucha transparencia, entonces hay algo open wash, ¿no? Lavamos acá y hacemos todo esto re transparente y re bonito, y acá es un mar de pus. Es un desastre. Es una cosa que de comunal, no sé si no contradice lo anterior. ¿Sí? Y esto también pasa, o sea, al interior del mundo de la información pública pasa mucho. Pasa más aún cuando las administraciones son más grandes. En mi caso, que soy bonaerense, digo, en la provincia de Buenos Aires es más endémico. En la administración nacional es más sencillo, no por una cuestión de dimensión, sino que digo, hay como más musculatura. En el GCBA también hay mucha más musculatura para hacer algunas cosas, lo cual no quiere decir que sean perfectas, pero digo, hay menos problemas de esa índole. Y digo, y si no hay información gubernamental para algunas cuestiones un poco como más atávicas, más viejas, por así decirlo, digo, imagínense para cuestiones de género. Si no hay para mujeres, imagínense para disidencias. Imagínense para poblaciones trans. O sea, digo, y la complejidad que implica eso. Por ahí hay información en una Secretaría de Derechos Humanos, pequeña, información acotada. A veces en la Secretaría de Derechos Humanos tenés 5 personas, que no son 5.000, son 5 personas, y hacen lo que pueden hacer 5 personas. Digo, y nada más, entonces tenés la información que lograste conseguir. Nada, es posible que esas personas tengan redes y tengan montado un trabajo extra de Estado interesante, pero es posible, nada más, no tiene por qué ser así, y es muy lábil. El trabajo de cualquier tipo de organización es muy lábil, porque si no está orgánicamente financiada, y por supuesto ahí hay intereses, como decía Jazmín hoy, por supuesto que los hay, digo, si no está orgánicamente financiada, es muy difícil sostener este tipo de cuestiones en el tiempo. Digo, una organización, no sé, la Casa del Encuentro, de organizaciones que tratan violencia, digo, hay que sacar a una mujer del dispositivo violento, y es un trabajo que no es de una noche, no es sacarla en el momento, en el evento, digo, es un trabajo después de largo plazo, hay que seguir el caso, eso lleva recursos. Y a veces, y acá volvemos al tema de la transparencia, ese trabajo que se hace para paliar una situación que tiene una dimensión de género crítica en este caso, digo, no es recabado por el Estado. Entonces por ahí, y no hay mala fe de ninguna de las partes, ¿sí? No es recabado por el Estado, no queda registro de eso, No se pensó. o el registro de que... No se pensó. Exactamente, queda un registro diferente, y eso literalmente es como que no existió. Y no, acá hubo 50 casos, acá 10 cuadras, 50 femicidios en un mes. Y no tenés... Entonces, ¿cómo vas a decir después política? ¿Por qué tenés estos problemas de números?
Bueno, hay que buscar el error, hay que buscar dónde está eso, hay que buscar si los dos números no están equivocados, tal vez. El Estado también se puede tocar juntando información, ¿eh? No se crean que el Estado comete errores, también lo puede hacer aún cuando tiene un montón de mecanismos. Entonces, por eso es bueno que, si nosotros soñásemos un Estado que tiene una información acerca de problemas de la mujer excelente, así, niveles suecos, digo, el civil tiene que seguir trabajando en eso, porque el Estado se puede equivocar gravemente en ese tipo de cosas, y no hay malas por medio necesariamente, pero digo, tiene que seguir existiendo. Nada, eso, hablé mucho, perdón. No se escucho, me callo. Y se me callaron ella. ¿Puedo meter un bocado? Aprovechando Pero, el silencio. Bienvenida, claro que sí. Muchas gracias, Sol, Jazmín y Florencia por estar acá. Solo para recuperar un poco lo que están diciendo, que me parece re interesante y que incluso como que se retrotrae a la década de los 90, con Beijing, la conferencia de Beijing que establece la perspectiva del enfoque de género a nivel transversal en todos los niveles de las políticas, programas, iniciativas y demás cuestiones de todos los estados, de todos los organismos intergubernamentales, en todos los niveles, como decía, y eso aplica para no solamente las cuestiones delimitadas sobre el género, del sistema de género, sino que tiene que ver con absolutamente todas las políticas públicas, para justamente tener en cuenta este enfoque que es transversal, que es algo que justamente prevendría todo lo que estamos diciendo, en el caso de los femicidios, en el caso de los maltratos, en el caso de las violencias, y de todo el sistema de género que ya bien conocemos. Entonces me parece que es justamente ir empezando a romper eso que hoy en día seguimos arrastrando y que tiene que ver en el nivel nacional con esto que decían, los poderes del Estado cómo no responden a tener información pública sobre determinadas cosas para medir de qué manera impactan esas políticas en la realidad y en la eficiencia, ¿no? A la hora de evaluarlas. Bueno, eso era para compartir. no, es que está muy claro que termina, porque digo, bueno, y ¿cómo rompemos el círculo vicioso? O sea, ¿dónde abrimos una grieta? Esa palabra tiene mucho significado para nosotros en esta coyuntura, pero digo, ¿dónde abrimos una grieta buena entre la luz, digamos? O sea, ¿cómo hacemos para romper eso? A ver, lo mal que vivimos este tipo de cuestiones es un sistema de equilibrio, está totalmente equilibrado, o sea, está equilibrado mal, pero está equilibrado, el equilibrio existe, digamos, o sea, hay que romper esa lógica de ese equilibrio. Yo creo que ahí gente y me traiciono con todo lo que hago, ¿no? Pero creo que es incidencia, no creo que, no sé si va a ser, pues, a ver, el Estado va a seguir la incidencia que se haga desde la militancia, la incidencia que se haga desde sociedad civil, la incidencia que se haga desde que esto permanezca en los medios, la transversalización es como un trabajo, sobre todo en el Estado, que es lo que les decía hoy, digo que es un sistema absolutamente estático en un montón de cuestiones, estático a niveles que uno no lo puede creer. Digo, es la marea verde en los medios, y que algo empieza a moverse, y que alguien diga, no, pero pará, acá está pasando esto, por ahí tenemos que tener en cuenta esto. O sea, la transversalización en muchas zonas del Estado debería suceder, sucederá eventualmente por ese cierto movimiento societal desde afuera del Estado, a decir, bueno, primero tengo un ministerio, primero tengo una secretaría, después tengo un ministerio, después empiezo a transversalizar, después una política que no sé, que no se me ocurre cruzarla con género, una política de catastro tiene una dimensión de género. Y así, digamos, porque contra lo que estamos lidiando no es contra la sociedad sí se mueve. Lo que no se mueve es el Estado. El Estado se mueve lento en estos temas. Tiene muchas excusas para moverse lento, ¿eh? Tiene un montón de excusas presupuestarias, tiene un montón de excusas, tiene un pool de excusas que son absolutamente contundentes. Pero transversalizar, sin duda, es el mayor desafío. Y eso traducirlo en información después, ¿no? O sea, pero sin duda. Tampoco sirve de mucho tener mucha disponibilidad de información que no esté transversalizada. O sea, lo único que va a hacer la información sintomáticamente es mostrarnos ese problema. Nos va a remitir a que no hay transversalización, y ese es el principal mecanismo que debe existir. Nada, me fui por las ramas otra vez.
Yo quiero comentar algo que me parece que tiene que ver a lo que vos preguntabas, Celeste, tiene que ser la educación. Esto que vos empezaste hoy diciendo que estas charlas pueden ser como pajarito carpintero, ¿no? La educación, la información, la repetición hace que la gente se vaya involucrando, porque te toca en carne propia por algún hecho en particular, o porque la realidad es que lo estás viendo en el día a día. Entonces me parece que ese es el gran desafío, el seguir, el insistir, el informar. Bueno, tenemos referentes de la parte de comunicación, porque si no, no podemos pedir a la gestión. El sistema está y de acá que cambie puede ser eterno, entonces me parece que esas son las variables de ajuste que tenemos y que quienes estamos en esto intentamos de a poco aportar el granito de arena. Sí, esa es la labor de incidencia, ¿no? O sea, es la labor uno puede iniciar siendo agente público, siendo trabajador del Estado, trabajadora del Estado, desde ahí también se puede hacer. Por supuesto hay que buscar sinergias, digo, porque un Quijote contra los molinos es medio complicado, pero digo, hay que buscar sinergias si se puede afuera del extramuros del Estado, de lo que Habermas llamaba la fortaleza, porque el Estado es una fortaleza, aunque parezca muy cercano a la gente, el Estado tiene piedras en su perímetro externo. Sin lugar a dudas es esa sinergia de connivencia de varios actores ahí al interior, es la única manera. Pero es un proceso que va a llevar décadas, o sea, que no es mañana. Ojalá fuese mañana, es necesario para ayer, pero nos va a llevar décadas todavía. Y la cuestión de la información está de por medio. A ver, también acá hay algo que, esto también es un comentario sobre mesa, es para sobremesa de asado, está mal que lo haga en este ámbito. También, por ejemplo, a nivel nacional hay muchos significantes, mucha tergiversación acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con transparencia. La transparencia está asociada solo a la calidad institucional, que por supuesto es un valor, el fortalecimiento institucional es uno de los pilares. Pero no hay mucho discurso de transparencia de acceso a derechos, articulado con derechos humanos, en donde la transparencia no está necesariamente orientada a tal o cual erogación pública, sino que está orientada a el particular que uno ni siquiera jamás va a conocer ni jamás va a ascender en un medio. Y es el acceso a derechos de una sola persona en algún lugar recóndito de vaya a saber dónde. Entonces hay muchas maneras de ver la transparencia. Esto también es un problema de la transparencia en sí. La transparencia siempre estuvo capturada por discursos más de corte liberal y los discursos de corte progresista quedaron siempre relegados. Recién ahora, hay más progresía trabajando ese tipo de cuestiones, pero es algo muy nuevo. Cuando digo recién ahora es 6 años, 7 años. Entonces, así literalmente. Entonces, es como que algunas placas tectónicas se empiezan a mover y eso también está presente. Esperemos que otros sectores también se apropien y vean que no se trata de utilizar persecuciones políticas, se trata en realidad de ver el valor que tiene, de cómo conectar al Estado con la ciudadanía, de cómo hacer esa conexión que es una de las maneras es informacional, puede haber muchas otras, ¿sí? Y las hay, de hecho. Una es informacional. En el mundo informacional en el que vivimos, Alcoyana, ¿no? Como que coincide la cosa, sería óptimo que empecemos a trabajar ese tipo de cuestiones. Acabo de decir Alcoyana, y acá hay gente muy joven, ni siquiera va a entender el guiño. No lo voy a aclarar porque me voy a sentir muy vieja. Nada, me vuelvo a callar. Eso. Recién cuando hablábamos hablabas vos, Ele, de transparencia y de lo que significa y de lo que uno tiene asociado, bueno, como periodistas creo que también tenemos asociado esto de, bueno, hacemos un pedido, queremos transparencia y siempre está relacionado con, bueno, en qué invirtió, en qué gastó plata el Estado, cuál fue la partida y muchas veces no nos concentramos en, bueno, ¿qué está haciendo el Estado y por qué el Estado tiene la obligación en realidad de decirme a mí, no como periodista, como ciudadana, como integrante de esta bella sociedad, qué es lo que está haciendo y cómo está implementando ciertos programas? Y ahí sí lo relacionamos con los derechos humanos. Y volvemos a la discusión desde al principio de todo, bueno, ¿qué está haciendo para integrar a las personas que están en trabajos completos y totalmente informales, que casualmente la mayoría de ellas son mujeres que tienen un grado de informalidad mucho mayor que los hombres en nuestro país? Bueno,
¿qué políticas públicas, qué recursos, qué es lo que está haciendo, qué organismos? Bueno, esas respuestas no están en ningún lado, ni siquiera en forma de información en un boletín perdido de argentina.gov.ar. Y me parece que también una falla que a nivel informativo preguntamos por qué no está. Exacto. O sea, el punto es cuando vos vas a hacer pedido, que en la vida diaria no es que si vos haces un pedido de acceso a información, no solo el dato que a vos te da acceso. Vuelvo a la terapia. Digo, el síntoma da cuenta de algún otro problema que no tiene nada que ver con el síntoma. ¿Sí? Vuelvo a la terapia más básica, Freud 1, clase 1. Digo, el pedido de acceso a la información que vos hiciste para hacer una nota, ese pedido de acceso a la información te está dando cuenta de algo que está faltando, te está diciendo que hay algo que el Estado no está haciendo, y eso que el Estado no está haciendo está conectado con otra cosa que no está haciendo, y te abre o sea, es la punta del ovillo de un mega problemón que es estructural también a la gestión del Estado. O sea, cualquier pedido de acceso a la información sobre cuánto gastó en papas el Estado en tal mes, en realidad también está hablando de otra cosa, de otra falencia de gestión. Pero las personas no se lo preguntan eso, y tampoco interpelan al Estado a partir de un pedido de acceso, es decir, hey, acá tenemos un bache grande, claro, con razón, digo, pasan las cosas que pasan, digo. Entonces uno, a través de un pedido, no solo o sea, se da cuenta que hay algo que está en falta, sino que se da cuenta que hay otras cosas más que están en falta relacionadas con eso. Y que en el medio hay nombres y apellidos, hay gente que está vulnerable o está siendo revulnerabilizada por el propio Estado, por acción o por omisión. Digo, y hay cuestiones que ahí son estructurales, que no son de ayer, no son de antes de ayer tampoco. ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno empieza a leer información gubernamental y sale del discurso de la transparencia, de tal o cual cosita, qué sé yo, de los errores, de las bestialidades que a veces cometen muchos funcionarios, bestialidades, digo, acá no voy a negar ni voy a defender nada, digo, pero si uno abre un poquito el espectro y se da cuenta que ahí hay un activo que da cuenta de la gestión pública, uno entiende también por qué el Estado no quiere publicar información. Porque es como que yo vaya a una primera cita y diga que soy re malhumorada hasta las 10 de la mañana. Eso jamás lo voy a decir en una primera cita. ¿Sí? Entonces, digo, están todas estas cuestiones en derredor de eso. Se muestra mucho más. Usualmente el funcionario está como para que tal vez la ciudadanía ni siquiera la mire. Y no está mirando el conjunto que es de lo que da cuenta esa información, porque da cuenta de gestión. Y es necesaria para el ejercicio de derechos, de los derechos más básicos, derecho a la vida, digo, derechos súper básicos, de acceso a salud, digo, por eso las quieres encajar de la cuestión del discurso que se ha reificado mediáticamente en nuestro país, por una cuestión de grieta, ahora sí utilizando la palabra grieta en el sentido que se lo utiliza políticamente, en donde la transparencia está ligada a algunas y está ligada a algunos sectores. Eso pasa en la Argentina, digo, en Europa la transparencia no funciona así. De hecho es una bandera progresista en muchos países europeos. Porque es una manera de decirle no al Estado o decirle no a algo que el Estado no hace y debería hacer. Por ley, por una cuestión consuetudinaria, por lo que fuere, por una cuestión de sentido común. Y porque esos sectores entienden que el Estado es quien debe enarbolar ese tipo de acción. Por eso medio como que las quiero sacar, porque presupongo siempre, y siempre lo hago en clase, presupongo que siempre vienen las personas como teñidas de la manera en que se plantea en el juego político la cuestión de la transparencia. Y es inevitable, está bien, yo también en otros ámbitos estoy teñida de lo que escucho constantemente, de lo que leo, es inevitable. Pero bueno, nada, también me voy a ir por las ramas. ¿Puedo aprovechar para hacer una pregunta? Digo, estaba pensando un poco en esto del acceso a derechos y el rol de las compañeras, de las invitadas que son periodistas, y sobre la responsabilidad social, ¿no? que tienen los medios de comunicación y la labor periodística. Hace poco la Defensoría del Público lanzó un informe sobre monitoreo donde mostraba que la mayoría de las fuentes que accedían eran de fuentes 1 o 2, digamos, cuando se hacía una cobertura, una noticia, y lo pensaba en relación a esto de la transparencia y el acceso a información pública y la posibilidad de acceder a información pública, y si eso es una dificultad, una tarea, digo, pensando también en el rol del periodista, digamos, esto que hablaba un poco de
pensando una arena, digamos, política donde el periodista se acerca, digamos, es la información más accesible a veces que hay con la ciudadanía a pie, y si esa situación de como parece como hay un desfasaje, ¿no? Entre la información y el poder acceder a información y la información que se publica, pensando esta función que ustedes tienen como trabajadoras de los medios. No sé si Sí, yo escucho por... Uno, el derecho de acceso a la información pública estaba basado en el derecho de libertad de expresión, punto, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en ese sentido, digo, estamos hablando de eso y estamos hablando de la libertad de procurar información para publicarla después, eventualmente. Y eso es lo que hace un periodista, y lo hace desde que tienen su profesión. Así que estamos hablando de eso, no estamos hablando de otra cosa. Ahí voy. Vas a morir, COVID, ¿eh? Ahí voy. ¿Estás bien? Perdón. ¿Estás bien, Ceres? Estoy, pero como los dioses. Con ustedes, como los dioses. Gracias. Bueno, yo más o menos la idea era tirar la pelota, a ver qué pensaban. Mira, ahí Sol, ¿querés Flor arrancar? quiere hablar, ya la veo preparándose. No, que yo lo pensaba más en cuestiones de salud, porque es por ahí con lo que más trabajo en ciencia y todo eso. Y mientras hablaba Celes y con la pregunta de ella, pensaba como en todo momento escribiendo notas y eso, como siempre la información la iba sacando no de, no sé, página del gobierno, por ejemplo, eh, si bien hay disponible información relacionada a la salud y todo eso, como que siempre las fuentes son como externas, no sé, cuando pienso escribir sobre autismo, recurro a padres, familiares de personas con autismo, y así como con todas las de diabetes, sobre asociaciones y que es más común, siento que desde mi lado como que no es a una práctica común y que ni siquiera me había cuestionado la posibilidad de hacerlo. Es como, bueno, no lo encontré y entonces ya está, lo busco por otro lado. ¿Y cómo, esto es una pregunta curiosa, perdón. ¿Qué hacen? Por eso hoy le preguntaba solo del video infructuoso, pero no tenés la información pública, no te la da el Estado, te responde una estupidez el Estado. ¿Qué hacen? Se enojan con el Estado, me dicen ahora. Sí, yo también me enojo con el Estado no me importa 3 que me enojen con el Estado. La buscan por donde la encuentran. Sí, en mi caso, si no, el Poder Judicial no te lo da, se lo pedís a algún abogado con suerte, que quizá lo tiene, quizás, si tenés suerte. Empezás a Y seguir en Instagram, le mandas un DM, le pedís sí, a ver si no podés comunicarte Amén. con él o con ella por por un privado. DM, Twitter, todo. Empezás a hinchar ahí, que a veces el abogado o la abogada tampoco tiene acceso, o sea, es su causa y a veces tampoco tiene acceso. Es más, me ha pasado que me enteré antes de algo, varias veces, de una resolución. Che, mirá, salió tal, procesaron a tal. Ah, a mí no me habían avisado nada todavía. Se muere Ser en este momento, le está agarrando. Sí, porque hay cosas que deberían ser como de suyo, digamos, o sea, no sé, es como que no me entere Y de algo que es mi estamos competencia. en un gran momento en esta circunstancia porque tenemos dentro del Poder Judicial un sistema ahora informático que funciona relativamente mal, pero no tan mal como antes, donde eso aceleró un poco los procesos. Pero pre-pandemia, Qué increíble. Bueno, y es el trabajo de un periodista, ¿no? Pondré el trabajo del periodista es súper fluido, digo que todo el mundo se mata por darle información. Bueno, eso es derecho de acceso a la información, exactamente. El derecho de procurar información, pero no solo procurarla, dar con ella, o sea, tenerla, obtenerla, digamos, o sea, ese es el ejercicio completo.
Qué impresionante. Imagínense si pensamos esto a la luz de cuestiones de género. Esto para las personas del grupo que están acá presentes, digo, imaginen si vemos estos baches en cosas que uno diría, no, esto ya está, funciona. Bueno, piénsenlas en cuestiones de género. En cuestiones, digo, tenemos falencias en grandes problemáticas como violencias, imagínense en cuestiones más pequeñas, más chiquitas, inequidades más acotadas, que por supuesto son inequidades estructurales, nadie lo va a negar, pero digo, y dan cuenta de inequidades estructurales, pero imagínense cuestiones institucionalmente más pequeñas, si vamos o no a tener esa información. Claro, Bueno, ¿cómo a ver, efectivamente les comunicas a una mujer que fue a pedir una orden de restricción o algo? Bueno, ¿cómo efectivamente lográs esa comunicación para que esa mujer sepa que tiene derecho a ciertas cuestiones en base a eso que vos dijiste que tiene una prohibición la persona que la agredió, por ejemplo? Esa comunicación tiene que ser efectiva, así como tiene que ser efectiva la notificación a la persona implicada para que sepa que hay una prohibición y si incumple esa prohibición estarán las consecuencias específicas al respecto de esto. Y es una causa chiquitita, pero es la vida de una persona. ahora, arruiname el sol. ¿Es probable, posible, real que no se comunique a las dos partes? O sea, que no se comunique al violento que tiene una orden de restricción y a la persona violentada. Decime que eso pasa y me hallo acá. Muchas veces pasa. Bueno, Muchas ahí veces hay otra pasa dimensión. porque decide, porque aparte hay un montón de artilugios al respecto de esto. Muchas veces termina en 2 causas penales por incumplimiento de esas decisiones y muchas veces termina en cuestiones mucho más graves. Y hablábamos recién del registro de la corte y demás, que lo liberaron el sábado o el domingo, no recuerdo la información de 2020, y tenés de estos 280 femicidios, en muertes violentas de mujeres por cuestiones de género, 252 femicidios directos, y de esos 252 hay un universo de 42 denuncias, 42 personas, 42 mujeres que denunciaron antes una circunstancia en particular, por ejemplo. Y ahí está evidenciado como eso, esa protección, ese acceso a la información y ese acceso al derecho humano se ve completamente, nada, no alcanza. Y muchas veces no alcanza por un montón de cuestiones, pero empiezan por estas puntas también. Sí, sí, sí. Está bueno lo que planteas porque eso no es ahí no estamos hablando de transparencia y hasta es pedagógico para las personas que están en el grupo. Ahí estamos hablando de información gubernamental y de no solamente, y esto lo tienen que entender ustedes mucho porque son periodistas y como que se manejan en ese lenguaje de por dónde corre la información. O sea, la información no solo es un activo, es una pieza de información, la publiques o no, no importa. Digo, porque tal vez yo no tengo que ser notificada que a mi vecina le mandan esta notificación de la orden de restricción, es algo privado, entonces digo, no tiene por qué ser de público conocimiento. Pero, digo, la información, al ser un activo, al ser un objeto, literalmente, un objeto como es una silla, como es un libro, digo, tiene que correr por ciertos canales que tienen que funcionar esos canales, entonces, tienen que dar una serie de condiciones en el medio para que esa información sea un activo activo. Activo como cuando hablamos de activo monetario, digo, capital, que sirve para hacer otras cosas. Bueno, si no es un activo activo, digo, estamos fritos. Y eso es el canal interno de la información gubernamental, que no necesariamente tiene que ser transparente, probablemente no lo tenga que ser activamente transparente, porque no tengo por qué enterarme de la orden de restricción de mi vecino. No, pero te tenés que enterar de cómo tiene que ser ese proceso, por si vos Eso alguna vez tenés que sí, acudir de esa forma, porque eso no está en ningún lado. bueno, Nadie eso te que dice planteas cómo es. Exacto, eso que te hace es otra dimensión de información gubernamental, que es el mecanismo ya no de yo ciudadana de a pie, señora de al lado que va a la verdulería, que eso es lo que soy, digo, ir y saber qué está haciendo el Estado en sus inmuros. Ese mecanismo que se quiere como más pedagógico, más del orden de informar a la ciudadanía, el Estado también lo tiene que implementar, porque no está informando porque tiene ganas de educar gente, está informando porque en el medio se juega un derecho que es crítico. No estamos hablando del derecho a una sucesión que tarda 2 años, no sé qué. Estamos hablando de un derecho crítico de horas, en donde las cosas pasan o no pasan, y cuando pasaron ya lo único que tenemos es ganas de arrepentirnos, y no hay nada para hacer. Entonces también ahí es otra dimensión de la información gubernamental, y es otra dimensión de cómo el Estado en realidad se puede acercar a vos, no vos al Estado. ¿Sí? Acá la flecha es la contraria.
para que vos accedas a un derecho. Y eso lo tiene que hacer masivamente. O sea, me tiene que llegar a mí con un póster, no sé, con un tweet, con lo que sea, pero tiene que llegar de alguna manera a decirme, tu pareja es violenta con vos, bueno, haces esto, llama a este 0800, llama a este asterisco no sé cuánto, y vehiculizamos el mecanismo que haya de protección, de la manera más expeditiva posible. Es otra dimensión, viene bien el comentario, es otra valencia de la información estatal. Las escucho. Algo habíamos hablado, Flor, cuando te invité, me hablaste de algunas cuestiones, de algunas prácticas que te quería preguntar, que tienen que ver, bueno, vos haces información científica, digo, es información como muy específica, pero me habías comentado que se te ocurrían algunas cuestiones que tienen que ver con inequidades, ¿te acordás? ¿O por ahí ahora no te acordás de eso? Algo así me habías dicho. No sé si te referís en particular, yo lo que había como pensado, algo muy particular que es algo de mi trabajo con respecto a la información y cómo se da, era que nosotros teníamos un protocolo, no sé si te referís a eso. Hay una chica en mi trabajo que hace género, que se dedica exclusivamente a eso, y que a partir de eso surgió para todas las que estamos trabajando ahí, para todas y todos, en realidad, sobre cómo comunicar. Que, nada, pensando en esta cuestión también de algo, no sé si urgente, yo por ahí lo urgente lo relaciono más a cuestiones de femicidio y violencia y esas cosas, pero sí algo que considero que requiere intervención, que siento que yo lo veo mucho en los medios de comunicación, es la falta de perspectiva de género. Entonces, nada, este protocolo surgió un poco por eso, por ponernos de acuerdo en cómo comunicar, y tenía que ver con cuestiones, no sé, el lenguaje que vemos mucho de tratar el lesbianismo, la homosexualidad como una condición, o cuando se dice que las mujeres aparecen muertas como si no fueran asesinadas en realidad, o que se trata a los asesinos como enfermos, y más con una cuestión de patologizar en vez de hablar que son, no sé, hijos sanos del patriarcado, como decimos. También tiene, qué sé yo, cuestiones de las imágenes que se usan, creo que también es muy común cuando se habla de asesinatos y esas cosas, o cualquier cosa en realidad, es muy común poner imágenes de mujeres sexualizadas, por más de que estés dando una noticia horrible, que no se justifica en ningún contexto, pero como que en eso te resulta capaz un poco más chocante. No sé, también cuestiones relacionadas con las fuentes que elegís para armar una noticia. Entonces, nada, tenemos como medio por ahí estandarizado eso. Y a mí no sé si, no siento que me toque tanto, porque justamente hago algo muy particular, que es ciencia, si bien atraviesan cuestiones de género, creo que capaz no tiene que ver tanto con la comunicación, pero nada, tenemos eso que a mí me parece que es algo que está bueno y que es necesario, y que surgió por ahí por iniciativa propia, pero creo que es algo que debería estar en todos lados. Capaz, si bien hoy son más comunes los medios de comunicación feministas, creo que más que nada en la televisión seguimos viendo un montón de cosas que no podemos creer que se siga comunicando de esa manera. Perdón. No, perdón. No, digo, y para ustedes como periodistas, o digo, como trabajadoras de medios en el caso de Jazmín, digo, estas cuestiones también son cuestión de incidencia, a ver qué quiero decir con eso, o sea, son cuestión de que las periodistas se planten y digan, bueno, no apareció una mujer asesinada, alguien la mató, digo, ¿es tan precario como eso? Precario quiero decir, o sea, ¿ustedes tienen que pelearla? Es un trabajo precarizado en todo sentido, digamos, de momento que tenés que laburar seguro en más de 2 medios para poder llegar a fin de mes, empezando por ahí, hasta que el medio no te dé una bajada y vos vayas haciendo lo que más o menos te parece. Está buenísimo que en Filo tengan esa modalidad y hayan hecho como una especie de protocolo, pero no siempre pasa. Seguimos viendo
radios como Radio Rivadavia, que tienen su programación absolutamente todos varones. Eso sigue pasando, digamos, si no hay un mensaje formal, digamos, desde arriba de cupo en ese sentido, ni nada. Entonces, es como medio complejo y termina dependiendo, lo que me parece lo más grave, es que termina dependiendo, esto que hablábamos hace un rato de trabajo de ministra. Bueno, acá trabajás de periodista y medio que depende de vos, pero no es culpa nuestra, es un sistema que funciona mal, y bastante mal. Estoy de acuerdo, pero digo, ¿cómo torcés la situación de Rivadavia, por ejemplo? Sindicatos, paros, las mujeres que trabajan ahí plantándose, ¿cómo haces? ¿Cómo se hace? Quizás ¿Lo hacen o no? invitando a que dejen de escucharla para que no tenga mucho rating y lo vayan modificando. Digo, desde lo más precario, ¿no? Como una buena forma, un salvataje, algo ahí. Pero no lo sé, no tengo la respuesta. Pero porque imagino que eso se traduce. O sea, yo elijo escuchar otra cosa. No sé, el otro día la escuchaba a Vero Castañares en Radio Con Vos, que es locutora y cuenta noticias de espectáculos, pero las cuenta con perspectiva de género. Es maravilloso, o sea, es espectacular. No sucede mucho, y está rodeada de un montón de varones que la escuchan. Y me parece súper interesante también ese intercambio, que es medio rari a veces, pero está buenísimo. Y ella como le mete ahí, tipo, no sé, te habla de Isabel Macedo y te habla de género al mismo tiempo. Es como medio extraño y está bueno, qué sé yo. Me parece que una de las alternativas es elegir qué escuchar. Claramente no es la solución al problema. Esto que me decías de qué hacemos, no tengo ni idea. Pero yo por lo menos desde mi granito de arena es elegir qué escuchar. Y a Radio Rivadavia obviamente no la voy a escuchar. Y ahí tenés la problemática también, dando vueltas de, ok, ay no, están reclamando por mujeres. Bueno, ponemos una mujer por programa y siempre es una locutora. Pero una locutora que te diga, el que le da solo el espacio para hacer el HTH, hora, temperatura, humedad, listo. Y con eso hay cierta creencia de que se cumple el cupo. Ay, pero tenemos una mujer, miren, está acá, está en el programa, y habla a veces y todo. Y habla y todo. O la otra gran ahora de un sector más progresista es, pero tenemos una mujer en la programación que habla de género. Entonces es una mujer que habla de género. Entonces las mujeres pueden hacer o el trabajo de locución o solamente hablar de género, pero, o sea, no se puede hacer política con perspectiva de género, no se puede hacer judiciales con perspectiva de género, no se puede hacer salud con perspectiva de género, no se puede hacer tecnología con perspectiva de género, no. Género, vos hacés género, ocupate de las cosas de mujeres. Entonces también está como ese discurso ahí dando vuelta de un sector que quiere ser como más progresista, más canchero, más tampoco, no me sirve eso tampoco. Entonces bueno, dejo de escuchar tal programa, empiezo a levantar la voz, y muchas veces levantar la voz también te genera a vos después una complicación. Ay, porque, no, mira, estuvo quejándose en las redes de tal lugar, de tal programación, y después no te llaman para cierto laburo, por ejemplo. Yo creo que también pasa mucho de que te llaman para, particularmente, no sé, sos economista, te llaman para hablar economía relacionado a género. Si sos filósofa, bueno, como que no te tienen, es como para, en esa línea de llenar un cupo, y no te van a llamar porque sos mujer y hables de filosofía en general, sino porque, bueno, ese tema en particular capaz tienen como un poco más de conciencia de decir, no vamos a poner a alguien, o sea, hablando de economía feminista, a un chabón que igual siguen pasando, pero bueno, capaz que les hace un poco más de ruido. Entonces dicen, bueno, para eso en particular sí vamos a llamar a una mujer, pero sí, para hablar de economía en general, a hombres, como si no vamos a hablar de género. Claro. Bueno, pasó en diciembre por el aborto, en varios canales pasó, en canales más conservadores, menos conservadores, más, entre comillas,
progresistas cercanos al gobierno, en varios canales pasó, que era una mesa de hombres hablando de el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y era como, dale, no se te ocurrió aunque sea, aunque ahí sí, aunque sea mínimamente un como, bueno, ya está. Por lo menos en un momento era, bueno, por lo menos están hablando, porque antes habían pasado meses y meses y años sin mencionar siquiera el tema cuando tenías las calles llenas de gente. Pruebas bueno. acerca de por qué la transversalización no la que mencionó Martina acá, ¿no? Y a nivel política pública, digo, la transversalización en las mentes de la gente no va a suceder, digamos, o sea, porque claro, porque no solo es o sea, no solo la cuestión de género es para cupos en términos de los cuerpos, digo, traemos mujeres, sino que está como ahí encorsetada en hablar de género, es maravillosamente triste. Es una locura en realidad. Pero también pienso que no creo que esté alejado de esto que ustedes plantean, ¿no? Si ustedes tienen una profesión que es profundamente precarizada, no tienen mucho lugar a plantarse. Esto es así. Digo, no sé, Y es digo, no tienen complejo. claro, ¿cómo te parás? ¿Cómo te plantás? Digo, ¿cómo? Si nada, si por ahí traen negro en un medio, prescinden de vos de un momento para el otro, o sea, no tenés lugar, o sea, todo te influye, todo te atraviesa, para mal en este caso. Entonces es bastante complejo. Me hicieron acordar algo, esto del orden de la anécdota. Hace muchos años en nuestro gremio, en la cuestión de transparencia, se empezó a trabajar, cuando se empieza a trabajar género, se empieza a pensar el rol de las mujeres en la transparencia, ¿no? Entonces empezó toda una corriente que es enorme, y yo la detesto, pero empezó toda una corriente enormísima en Estados Unidos que tiene que ver con que las mujeres técnicamente somos mucho más éticas que los hombres. Lo cual es para lacerarse. Yo cada vez que lo escucho me quiero cortar las venas con una galletita de agua, porque en realidad, a ver, si las mujeres somos mucho más éticas que los hombres, primero, las mujeres no tenemos acceso a los lugares de poder que tienen los hombres. Vean, cuando el acceso sea equitativo, vamos a ver si somos verdaderamente o no más éticas. Puede que no también. Pero aparte de eso, también hay como una cosa condescendiente, ¿no? O sea, bueno, las mujeres son las que limpian todo, las mujeres son las que ordenan la casa, y esto es las organizaciones, tanto privadas como públicas, a veces son pensadas así, desde el imaginario, ¿no? Las mujeres son las que mantienen todo. La cosa más, años 50 Estados Unidos, contra la cual Butler se quiso cortar las venas, contra la cual Betty Friedan también peleó, o sea, contra la cual pelea todo el mundo, digamos. Pero aparte, no hay ninguna diferencia entre decirme a mí, Celeste, vos que sos mujer, andá y hace transparencia, porque sos más ética, que decirme, andá y lavá los platos, Celeste, por favor. No hay diferencia. Porque le estás asignando un rol a la mujer, y le estás asignando un rol idealizado. Y detrás de los roles idealizados, digo, las que estuvimos del lado de la marea verde, ya sabemos qué hay, ¿no? El rol idealizado es un profundo yugo, digo, tiene mucha trampa detrás, y tiene mucha carga. Pero digo, esto también pasa en otros ámbitos. Me dispararon eso, nada, es una anécdota de sobremesa, perdón. Pero me acordar, Celeste, a la diferencia que hacen en psicología política, le llaman a eso sexismo benevolente. Claro. Esto de creer que las mujeres somos buenas madres, claro. Puras, princesas, etc., en contraposición con el sexismo hostil, que es el clásico misógino que odia claramente a las mujeres, ¿no? Pero que en ambos son estereotipos. O sea, vos te embutieron un rol y lo tenés que... Y si no sos la mujer ética, o sea, se rompe el universo, digamos. O sea, primero, repito, un pilar más realista, más realista en el sentido maquiavélico del término. Hay que ver si accedemos a espacios de poder, si somos o no más éticas. Pero digo, aun cuando sea benevolente, digo, hay un yugo tremendo detrás, porque hay un rol asignado para vos. Bueno, pero es lo que cuando hablamos de, no sé, los cargos para ocupar tal lugar, los cargos para ocupar jueces o cualquier tipo de cargo, ¿no? No, bueno, o cuando hablan del cupo, no, pero acá es cuestión de méritos y no de cupo y de igualdad. Digo, amigo, quiero mi derecho a ser mediocre y llegar, igual que un montón de mediocres que ocupan un montón de lugares. Yo también merezco
en todo caso, ser mediocre y llegar igual. No tengo que hacer un triple esfuerzo de nada y andar demostrándole al mundo 800 cosas más de lo necesario. Entonces, también en esto de no, siempre la preocupación cuando hablamos de cupo está en, pero ¿será lo suficientemente buena? ¿Y cuántas veces te preguntaste si un hombre es lo suficientemente bueno para estar donde está? Ese es el punto. Totalmente. La pregunta no existe y el sistema de evaluación tampoco existe, o sea, y nosotras somos escrutadas constantemente. No, digamos, nos ponemos nosotras en el rol de ser escrutadas, de ser siempre excelentes, digo, para seguir manteniendo el lugar al que llegamos, digamos. Sí, sin lugar a dudas. Sí, es la trampa de la zanahoria, ¿no? Es claro. correrte cada vez un poquito más la zanahoria, te forzás, no llegas nunca, o sea, no das la talla nunca. ¿Qué ser humano normal puede dedicarle a su trabajo 12 horas, como puede un señor que llega a la casa, se sienta en el sillón y tiene todo el resto de su vida resuelta? Además, estudiar, además... ¿Quién pudiera, no? Además, estar impecable físicamente, además, ser la mejor de... O sea, es una exigencia inhumana que no llegas nunca a cumplirla. Entonces te corren todo el tiempo y dicen, no, hace un poquito más de mérito, ya vas a llegar. Y nunca podés estar cansada, jamás. No, porque aparte si te cansás, se te notan las ojeras, estás mal, como que te parece, te pones fea, y siempre está la exigencia de uno que tiene que estar impecable, maravillosa, pero no demasiado impecable, porque si está demasiado impecable, demasiado pintada, demasiado maravillosa, es para quién te está pintando así, o sea, ¿qué estás tratando de conseguir? Y ahí no sé si alguna vez a las chicas les pasó, a mí me pasó varias veces al aire, y es un momento muy incómodo, en el cual estoy dando una información, contando algo de mi trabajo, y mis compañeros me preguntaban, ¿cómo hiciste para conseguir eso? ¿Con quién estuviste? Con el más maravilloso comentario de, coloquialmente, ¿a quién se la chupaste? Una cosa así. También. Y es como, a un hombre jamás en la vida le van a cuestionar de esa manera la información que consigue y que cuenta y que habla, y menos al aire y menos en un ámbito de trabajo. Y a las mujeres sí. Siempre a modo de chiste, a modo de comentario, pero ese comentario está y sigue estando. Sí. Absolutamente sí. Absolutamente. Yes. Me quedé pensando en lo que preguntabas de cómo hacer CELES. Creo que el acceso a la ley Micaela y al curso de la ley Micaela es un poco obligatorio para todos los ámbitos, ya sea comunicación, empresas y demás, puede llegar a ser una posible solución. No digo que sea la solución, pero que las personas tengan la posibilidad de hacerlo, de manera, digamos, que las empresas un poco obliguen a que sus empleados lo hagan. El curso me parece como un pasito más a acercarnos. Sí, a ver, ley Micaela. Sí, yo digo que estoy muy relacionada a la capacitación de dado, pero siempre voy a estar a favor de ese tipo de dispositivos. Es revolucionario, también tiene sus maneras de ser sorteado, lamentablemente. Digo, me he cansado, detesto decirlo porque no es que esté mal decirlo, anunciarlo, lo que detesto es que suceda, ¿no? Entonces, como lo rememoro y lo vivo mal, angustiantemente. También he visto muchos funcionarios consiguiendo respuestas y respondiendo a los exámenes, y ni idea. O sea, con ley Micaela lo que hacemos es poner un stop, poner una exigencia, poner algo que evidentemente hay que prestarle atención. Pero después, y esto pasa mucho y viene a colación de lo que ustedes también plantean en medios, en la administración pública, digo, después hacemos el curso de ley Micaela, damos el examen, obtenemos el certificado y capaz que milagrosamente lo hicimos bastante bien, digo, bastante aceptablemente, digo, con bastante honestidad intelectual, pero digo, las prácticas después vuelven a ser las mismas. Y, para poner las barbas en remojo, las inequidades no son solo masculinas. Digo, No, las personas que también no. estábamos en la administración pública hace muchos años, lo vimos, y
prosperamos, nos sentimos cómodas en inequidades. Eso también, digo, tenemos que verlo, porque si no, no lo vamos a cambiar. Digo, esta costumbre, sabemos que, por ejemplo, en un esquema equitativo, digo, puede ser que el techo de cristal, porque no vamos a llegar a ciertos lugares de poder por un montón de razones, estamos más cómodas. Digo, lo he visto y seguramente lo debo haber hecho. Me haría absolutamente cargo de eso. ¿Por qué? Porque es un sistema que está preparado para eso. Entonces uno tiene que negociar con un sistema. Entonces hay inequidades que las tenemos también en la sangre nosotros. Esto también sucede. Por eso digo, también es una autopelea, no es solamente una pelea, no es el Quijote contra los molinos, digo, hay molinos que están adentro nuestro. Eso también pasa, eso también tenemos que saber, tenemos que ser lo suficientemente honestas intelectualmente para eso. Constantemente, es una lucha también contra las propias estructuras. Nada, gente, voy quedando en tiempo y necesito dejar espacio para las personas del grupo para que les hagan algunas preguntas, algunos comentarios. Seguro algo en el chat deben haber hecho, yo no miré, pero acá hay algo en el chat. Espérenme, no miré. Algunos comentarios. Te conozco, o sea, gracias, totales. Bien, comenté sobre esta problemática diaria, supongo que estaban, cuando Jazmín hablaba de la cuestión de los observatorios, pero por parte del Estado los recursos son escasos, sí, claro, y tampoco está claro qué criterio utilizan. Bueno, es un muy buen punto. Hacen que el Estado reinforme la guardia pública. Digo, ya les dije, el Estado se puede equivocar muy mal en una. A ver, en este momento tenés tobilleras, tenés dispositivos duales, que son muy pocos en el país, hay muy pocos, que esos los gestiona el Estado, los entrega a los distintos provincias o Ciudad de Buenos Aires, y son esos los que gestionan con los poderes judiciales en qué momento los entrega o no. Hace muy poquito leí una nota, por ejemplo, de Mar del Plata, que tiene 10 dispositivos duales nada más, 8 de los cuales en este momento están ocupados. Entonces son un bien muy, muy, muy escaso y se cree una de las cuestiones más efectivas. En las cuestiones civiles, cuando se da este tipo de restricciones, lo único que puedes hacer es controlar justamente esa medida, porque la justicia civil no puede ordenar una detención. Eso le corresponde a la justicia penal, que tiene otras herramientas para asegurar en todo caso que eso no se cumpla. Bueno, son una de las carencias también del Estado. Hay jueces que van articulando de distintas formas, hay jueces que lo hacen todavía muy automático, y acá entra otra vez, bueno, hay una ley Micaela y hay capacitaciones en género dentro del Poder Judicial, hay jueces que los han hecho, hay juezas que las han hecho, genial. ¿Qué pasa después? Las jueces y los jueces que hicieron esas capacitaciones, ¿aplican la perspectiva de género en sus decisiones? ¿Alguien la controla que a partir de ese curso que hicieron, todas las causas de las que intervengan, o la gran mayoría, o de a poco, empiecen a tener una perspectiva de género? Pues si yo hago el curso, o hago que un empleado o una empleada me haga el curso de la ley Micaela y después básicamente termino judicializando una interrupción legal del embarazo en un juicio, porque yo estoy en contra del aborto, que ha pasado, esto ha pasado, es lo mismo. O sea, no me sirve para nada. Entonces también tiene que haber un organismo de control ahí. Me quedo ya pensando que nada, que me metes en uno de los grandes baches que o los veo en primera persona asesorando, o los veo a partir de haber capacitado en la administración pública, que el mismo agente público te trae este tipo de problemas, de disloques administrativos, incluso al interior del Poder Ejecutivo, de pedazos de política pública que ejecutan de un lado y del otro y queda en un punto muerto. Pero digo, esto que me planteas es, bueno, sí, tenemos una herramienta, ley Micaela, absolutamente a favor, absolutamente pro ley Micaela, pero bueno, claro, el brazo de la ley Micaela en algunas cuestiones es corto, o no alcanza, o se requiere más.
Sumo algo Sí, perdón. a lo que decía Jazmín y Soledad y lo que vos planteabas, Celeste. A partir de junio de este año, la Argentina ratificó su adhesión al convenio 190 de la OIT, donde tiene en cuenta el tema de la violación o el abuso de los derechos humanos y en temas de género en particular. Me parece que un poco en todo lo que se ha hablado en este encuentro es estar detrás de eso, es esto que decía Soledad recién, ¿no? Es ver, bueno, la ley está, pero se manifiesta, se cumple, se genera, o queda como un curso de capacitación donde con eso me quedo tranquilo y después ahí hace lo que se quiere. Entonces me parece que está bueno cuando uno tiene ese conocimiento de que esto, de que por ejemplo el convenio de la OIT, la Argentina está y ha firmado su adhesión, bueno, seguir desde los medios de comunicación, desde los centros de educación. Me parece que eso, como dije en mi participación anterior, es el gran desafío. Acá, sí, sin duda, ya lo creo que es un desafío. O sea, y lo digo a pesar mío, porque muchas veces uno utiliza esto como medio. Digo, la capacitación en el Estado, al interior del Estado, es un gran valor. Ahora, no mueve montañas. Las montañas se mueven de otro modo. O sea, o sí mueve una parte de la montaña, pero digo, necesito varias herramientas, necesito varios instrumentos para tener una orquesta. Con un trombón solo no hago una orquesta. Y entonces ahí es donde, vamos a suponer que todo el mundo hizo el curso y no lo salteó, no se copió las preguntas, vamos a suponer que todo salió del mejor modo, digo, en realidad lo que hace es comprender algunas cosas, pero las estructuras siguen iguales. Y ojo, porque esto también nos pasa en el ámbito de la transparencia a diario, digo, no hagamos lo que les decía hoy, digo, hacemos algo muy bonito en un lado y del otro lado tenemos un mar de pus. Entonces, ojo, porque también esto sucede, digo, hacemos la capacitación de Micaela, la hacemos perfecta y nos creemos que somos gente súper progresista y súper sensible a género, y la tenemos clarísima, y nada, y a los 10 minutos, digo, hablando mal y pronto, nos mandamos una patriarcalada ridícula. Y esto también sucede. Estoy mirando acá la intervención de Romina y de Constanza, que dice, por eso es tan importante la evaluación de riesgo, bueno, lo que hablábamos hoy, y posteriormente el seguimiento de cada caso, hablamos de una perimetral, ¿no? Para evaluar si las medidas fueron adecuadas, aquí también se puede pecar por falta o por exceso. Romina también agrega, también hay discriminación dentro de los espacios de denuncia, por sector social, acceso a la información, etc. El tipo de respuesta y de asignación de recursos incluso, cuando la persona denunciante conoce las leyes o jurisprudencia, no se nos permite acotar, se sienten avasallados por el conocimiento, y la respuesta suele ser, ¿y usted con qué derecho pide? Bueno, increíble. Rozando lo ilegal. O sea, rompiendo todo lo que no, digamos, todo lo que no debería suceder. Nada, increíble. Bueno, un poco lo que narraba Sol. A ver, tengo acá, espérenme que vuelvo acá. ¿La tengo desconectada? ¿Me parecen desconectadas o me desconecté yo? Oh. ¿Me cortó la transmisión, gente? ¿Me escuchan ustedes? Sí, No, te escuchamos. Sí. ¿sí? Estamos escuchando, ¿sí? Aparecía todo negro, y esta vez no eran los ojos, ni negro, era negro el Zoom. Bueno, creo que algo quedó bastante claro, digo, no es solo la información en términos de transparencia, o sea, hacia afuera, es la información hacia afuera siempre es un problema de información hacia adentro también. Es la información hacia adentro, es que eso que nosotros hoy concebimos informacionalmente, pero hay otras maneras de concebirlo, funcione de la manera que debe funcionar, con el metabolismo que debería funcionar, que no siempre es así, no solo no siempre es así, sino que las más de las veces no es así. No funciona en ese sentido, que tirar de la piola de la información, tanto sea de la información que está publicada y pública, como de la información que no es pública, nos muestra un enorme queso gruyere de baches, que es muchas veces la administración de lo público. Quienes trabajan en las defensorías, en las secretarías de derechos humanos saben eso. Por ahí están más en contacto con que la falencia directamente da cuenta de una vulneración de un derecho o lo va a vulnerar a futuro. Muchas veces por omisiones el Estado el que vulnera derechos. Esto es así, por más que uno crea y quiera que el Estado sea la solución, muchas veces el Estado es también un problema en muchos aspectos.
Digo, las compañeras que trajeron todo este mundo periodístico que para nosotros, los politólogos, es como súper ajeno, como otro universo. Digo, es interesante porque le suma otra capa a la cuestión de la información. Lo que nos comentaba Sol acerca de estos disloques, ¿no? De estos desastres que suceden al interior de un dispositivo que debería ser fluido, o que uno desde afuera presupone que es fluido. Bueno, no. A veces cuando uno rasca un poquito, digo, wow, aparecen cosas. La transversalización de la que hablaba Martina en muchos aspectos es dificilísima de concretar, o se concreta, y acá no puedo evitar traer la cuestión de lo que he visto en superficialidad, se concreta muy superficialmente, tanto que deja sabor a poco, la amargura sabor a poco. Entonces me parece que como que hay bastantes cosas, bastantes puntas para sacar, bastantes quedan anotadas, bastantes cuestiones como para que nosotros después trabajemos al interior del grupo. Gente, no quiero demorar más a las invitadas, díganme las coordinadoras y los participantes si tienen alguna pregunta y con gusto la hacemos. Miro mi teléfono, perdón, no es mala educación, es que miro mi WhatsApp a ver si hay alguna pregunta dando vuelta por ahí. Por acá no hay ninguna. En el chat, a ver, en el chat mire todo. Díganme si hay algo en YouTube por ahí o algo de eso. ¿No? Mis cordis hermosas, ¿tienen algo para comentar? ¿Nada? Son las más lindas las coordinadoras. Bueno, gente, no las demoro más, las dejo terminar de vivir este lunes. Les agradezco muchísimo a Sol, a Jazmín y a Flor, unas genias que las invitamos a algo medio estrambótico como un grupo de investigación y se coparon desde el primer momento. Así que nada, enormes gracias. Las gracias de siempre a las coordinadoras, creo que ellos así que son como excelentes. Y gracias a las personas interesadas que se sumaron, ¿sí? Los esperamos en el próximo encuentro que va a ser en julio. Chau, gente. Adiós. Gracias por la Sí, por invitación. ustedes por invitarnos. No, por favor. Gracias.